Capítulo 58. Paralelos. Parte 11. El rey era el rostro del país, y por lo tanto, era el soberano gobernante otorgado por el derecho divino de los reyes. Arturia una vez había creído que la única forma de salvar a todos era cargar con todas las dificultades por su cuenta. La fe del pueblo, su determinación, sus ideales, todo tenía que ser colocado con la misma carga sobre su espalda, pidiendo a todos que la siguieran en sus esfuerzos, ya que nadie podía compararse con el peso de su responsabilidad. Por lo tanto, un rey debe estar solo. No importaba si sus propios súbditos no podían relacionarse con ella, mientras ella salvaguardara su seguridad y asegurara la prosperidad de su futuro, nada más importaba. Para la gente. Fue esta única motivación la que la llevó a abandonar la vida normal que podría haber tenido para luchar por la paz en su país. Logró contener a los invasores, pero no sin consecuencias para su reputación. Por cada batalla exitosa, por cada brillante demostración de ingenio y sabiduría, se aisló más de sus súbditos. Un ser demasiado perfecto atraería no solo admiración, sino también sospecha, duda y alienación. ¿Podría considerarse un humano a alguien tan perfecto? Un rey sin emoción. Un rey incapaz de dejarse llevar por la ambición o la codicia política, firme en sus deberes y obligaciones. Nada de esto era normal. Arturia había sido el rey ideal elegido por Caliburn, la espada en la piedra, pero eso no significaba que sus puntos de vista sobre la realeza fueran necesariamente correctos. Ningún hombre es una isla ni una roca solitaria. Cuando esa isla o roca finalmente se inunde o se rompa en pedazos, no quedará nada. La caída de Camelot tras la tragedia de Camlan fue un ejemplo directo de ello. El rey murió y cualquier sucesor digno perdió en las llamas de la rebelión. Las invasiones sajonas continuaron, y así se acercó a la era del rey Arturo, o eso se predijo. En las islas más allá del alcance del hombre se encuentra un paraíso de árboles verdes, hierba y orquídeas conocido como Avalón, la utopía siempre lejana. Se dijo que el rey Arturo nunca murió, y en cambio, fue llevado a Avalón para atender sus heridas. Un día, el rey prometido regresaría y traería paz y prosperidad, la que cura todas las heridas y rencores. Una voz susurró a instancias del viento, recorriendo las calles devastadas y los barrios de Gran Bretaña, donde miles de personas estaban aturdidas. Acababan de ver arder sus ciudades, sus edificios y puntos de referencia icónicos caídos al suelo y aplastados en pedazos cuando oleadas de entidades demoníacas y wyverns comenzaron su asalto. No hubo descanso, ningún respiro para encontrar refugio de ningún tipo. Las personas que quedaron al aire libre fueron presa fácil de cualquier ataque mágico perdido o balas disparadas al aire por el ejército de la nación. No más. Nuestra gloriosa patria. El estallido del metal golpeando contra el suelo resonó con un grito lleno de vigor. Los muros ilusorios de un castillo que no se puede encontrar en la historia física de Gran Bretaña volvieron a tomar forma. No era un castillo nacido de las aspiraciones del hombre que buscaba refugio, sino un castillo que representaba los sueños y esperanzas pertenecientes a la época de los reyes. Manifiéstate a ti mismo. Las reverberaciones de un martillo golpeando un yunque viajaron como en una declaración. Aparecieron paredes de marfil, adornadas con el ondulante tapiz del dragón rojo profetizado por el mago Merlín. Un símbolo para ahuyentar a los invasores que representa el choque de los dragones blancos y rojos. Dirige las murallas, prepara los arcos, levanta los estandartes y proclama el nombre del reino. Lord Camelot. Un castillo apareció en el caos, sus puertas se abrieron de par en par y fueron tripuladas por caballeros ejecutores comandados por la ronda legendaria. Se pusieron en fila en la parte superior de los muros que dominaban la tierra. En el centro de la formación, una figura se encontraba prominentemente envuelta en un manto azul y con una corona dorada de oro. Manchas de luz brillaban en el aire, colgando como luciérnagas en una noche tranquila y convergiendo en una sola espada cuyo nombre resonó para todos los que la vieron. Excalibur. Salve, rey Arturo. Larga vida al rey. El rey había regresado. Arturia se miró las manos, luego a la gente de Gran Bretaña que miraba el surgimiento de su castillo con asombro y algunos con comprensión. Este era su país, su gente. El poder empleado por ella peleando en su tierra natal le otorgó un aumento en los parámetros de sus estadísticas. Apretó las manos en puños y miró hacia adelante. Todos los caballeros, protejan la patria. Se dio una sola orden. Una única prerrogativa concedida para salvar tantas vidas como sea posible. Por tus órdenes. Saludaron los caballeros de Camelot antes de salir de los muros de Camelot mientras dirigían a la gente hacia adentro.
Arturia dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Desde el momento en que llegó al mundo paralelo, Shirou le había explicado que lo habían transportado después de la conclusión de la Quinta Guerra del Santo Grial, no había hecho nada más que mirar. Vio cómo Shirou atrapaba el cuerpo principal del Triexa en su esfera de realidad, luego continuó observando cómo los héroes de la humanidad tomaban las armas para combatir a los enemigos restantes. Archer y Rin fueron a Japón junto con el rey de los conquistadores, mientras que los héroes más fuertes de Grecia tomaron las armas y se unieron. Los faraones de Egipto fueron provocados a la acción, y la dama guerrera de los celtas imbuyó de muerte a su adversario. Como había dicho Arturia. Todo lo que había hecho era mirar, mientras esperaba su momento para marcar la diferencia en esta batalla. No podía actuar por impulso porque sabía que su papel era de vital importancia. En el lejano horizonte del este, poderosas olas de energía mágica y divinidad crearon vastas auroras en el cielo. De los cadáveres de los Triexa que quedan en el mundo, uno de los más fuertes de ellos estaba peleando por las tierras de la India. Incluso desde donde estaba, podía sentir el suelo temblar por las reverberaciones de un rugido. Los dioses de la India que se habían mantenido fuertes por sí mismos estaban librando una guerra cuyo resultado era incierto. De todos los panteones, no habían participado en la creación de la alianza de los dioses, pero había una razón para esto. Los dioses de la India eran fuertes. No es necesario decir nada más. Desde la supuesta muerte del dios único, los poderes de los dioses hindúes crecieron. La pregunta ahora era si ese poder sería suficiente para detener a un enemigo al que incluso el mismo dios único tenía dificultades para dominar. Arturia no se preocupó incluso cuando ocurrieron explosiones cataclísmicas en los cielos de la India. Después de todo, 3 héroes de renombre se dirigían rápidamente a la batalla, atravesando los cielos en cometas blancos guiados por la luz de Dios. La India también tuvo sus héroes. Las leyendas del Mahabharata. Arturia asintió con la cabeza. Hasta ahora tan bueno. Las cosas estaban saliendo bien en base al plan inicial aproximado ideado por el dios único y Shirou para el que ella y Rin proporcionaron información. Lo único que le quedaba era esperar su señal, y en ese sentido, tenía que hacer sus preparativos. Lancelot, toma los honores de aquí. Dijo, llamando a la figura incondicional de un caballero con una armadura blanca de acero remachada y un manto ondulante. Tengo que irme. Entendido. Dijo Lancelot secamente, su cabello corto le daba un comportamiento autoritario. Gawain, al flanco izquierdo, Tristán proporciona cobertura. Bedivere, Gareth, conmigo. Agravain, comanda las tropas. Mordred, solo hazlo tú y carga. Transmitió instrucciones sucesivamente antes de partir sin decirle una palabra más. Arturia disfrutó del sentimiento de camaradería en el aire. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que luchó junto a sus compañeros caballeros que el impulso de cargar hacia adelante casi se apoderó de ella. Sin embargo, detuvo el impulso y simplemente esperó en su lugar por un momento. En su mano izquierda había una espada incompleta que le había confiado Shirou, quien dijo que su presencia permitiría que la espada estuviera completa. Eran los fragmentos destrozados de Excalibur ahora moldeados juntos y solo faltaba una pieza. En la mano derecha de Arturia estaba su versión de Excalibur brillando con brillo dorado. Las 2 espadas que sostenía en cada brazo resonaron llamándolas. Auras de naturaleza sagrada parecidas a llamas brotaron de las hojas de ambas armas. Eran las espadas de la victoria prometida sin conocer la derrota. Uno incluso siendo el punto de anclaje de una luz que brilla en el fin del mundo. La ilusión más fuerte, un último fantasma. Las espadas pidieron que se completara y los maestros aceptaron la solicitud. Desde detrás de Arturia, podía sentir una distorsión espacial que echaba raíces a medida que se manifestaba un círculo mágico. Un momento después, y 2 personas que formaban parte del equipo de Bali salieron al unísono. Habían dejado a Bali y los demás que estaban luchando contra los dragones malignos para llegar a este punto. Los 2 eran Arthur Pendragon y Lefay Pendragon, ambos descendientes del rey Arturo original del mundo actual. Ambos poseían cabello rubio y una disposición que se asemejaba a una parte del porte de Arturia. No se dijeron palabras porque no es necesario decirlas. Para Arthur y Lefay Pendragon, quienes habían visto a numerosos héroes muertos surgir de las cenizas para defender el mundo, una mirada fue todo lo que les tomó para entender quién era Arturia. La historia retrató al rey Arturo como un hombre, y quizás este fue el caso en el mundo original, pero Arturia era el rey Arturo de una dimensión paralela.
Este hecho se pasó por alto, ya que Arthur y Lefay nunca habían conocido ni visto al rey Arturo de su mundo. Independientemente, la sensación de parentesco que sentían los dos era real. Lefay Pendragon se dobló ante la presencia de Arturia y se escondió detrás de su hermano. De los dos, Lefay tenía el mayor parecido con la bruja Morgan que había provocado el fin del gobierno del rey Arturo. El nerviosismo impregnaba el aire, pero ni Arturia ni Arthur prestaron tanta atención. En cambio, se centraron en el llamado de sus espadas. La incompleta Excalibur en la mano izquierda de Arturia buscó a Excalibur Ruler en manos de Arthur. ¿Ustedes son mis descendientes? Arturia no se dio la vuelta para dirigirse a los dos detrás de ella. Las palabras que había dicho le parecieron extrañas incluso a ella. Técnicamente, Arthur y Lefay eran descendientes de la casa Pendragon, pero según la historia conocida de Arturia, ella nunca había tenido hijos. Sí, gritó Lefay con un tartamudeo. Arthur simplemente inclinó la cabeza con una reverencia real. ¿Eres realmente el rey prometido? Preguntó Arthur, un destello de luz se formó sobre su rostro de anteojos mientras colocaba una mano sobre la empuñadura de su espada. ¿Quieres pelear conmigo? Arturia finalmente se dio la vuelta, sus ojos de color verde azulado se clavaron en los de Arthur. La presión de la sola mirada hizo que se formaran gotas de sudor sobre la frente de Arthur. Arthur estaba de pie en presencia del rey de los caballeros. Sabía incluso antes de que comenzara una pelea que perdería. La diferencia en el manejo de la espada de los dos estaba en un nivel diferente. Arthur se miró a los ojos y de repente sonrió y bajó la guardia. Si fuera en otro momento, pediría un duelo, pero el honor ata mi espada para proteger la patria. ¿No es lo mismo para ti? Arturia alivió su postura, dejando escapar un suspiro antes de esperar intensamente para ver lo que Arthur tenía en mente. Con un solo movimiento, desenvainó Excalibur Ruler y se lo tendió primero a la empuñadura de Arturia. Puedo jactarme interiormente de ser el mejor usuario de la espada sagrada del mundo, pero la ignorancia no me cegará. En mis manos podría matar a cientos de oponentes con esta espada, pero en las tuyas, es posible que puedas detener todo este conflicto. La sabiduría brilló en los ojos de Arthur. No era un hombre sencillo, pero era uno honesto que seguía lo que pensaba que era correcto. Si eso significaba unirse al grupo de demonios y malhechores fugitivos de Valí, que así fuera. Lo había hecho y no se arrepintió. De pie frente a Arturia, Arthur se sentía pequeño, pero no importaba. Enderezó la espalda, amplió los hombros y se mantuvo firme sabiendo que estaba tomando una decisión de la que no se arrepentiría. Esto puede parecer presuntuoso, pero si todo esto concluye pacíficamente, me gustaría solicitar un duelo de tu yo tan jactancioso. Sin espadas sagradas, sin espadas demoníacas, simplemente un duelo de habilidad de un predecesor a un descendiente. Arturia tomó con cautela Excalibur Ruler, observando cómo el fragmento se fusionaba con sus otras piezas para formar una espada completa. De acuerdo. Dijo Arturia mientras un pilar de energía mágica emanaba de las dos Excaliburs en sus manos. Que sea un buen duelo. Un momento después, Arturia sintió que su cuerpo se transformaba en granos de luz cuando el movimiento espacial la llevó al lugar de la batalla final. Una voz resonó en su mente. Por el poder de este sello de comando, ven, Saber. Espada y vaina se unirían una vez más y derribarían a cualquier enemigo. La única variable ahora era ver cuánta más energía podía soportar el mundo antes de romperse. En las lejanas tierras de la India, la guerra estalló con los dioses hindúes al timón. La repentina aparición de Triexa fue una sorpresa para todos, e India no fue diferente. Indra, el dios superior del panteón, pidió una reunión de emergencia, pero la orden llegó demasiado tarde cuando el Triexa descendió sobre la India. India se mantuvo como la patria de una de las religiones más fuertes incluso en la era moderna. Aunque los dioses no habían predicho el ataque actual, no se quedaron allí sin hacer nada. Los dioses monotéticos sin dominios en la guerra o la violencia fueron llevados a la retirada bajo la protección de Ganesh, el eliminador de obstáculos. Los otros dioses del ciclo dármico pertenecientes a los avatares y reencarnaciones de dioses se enfrentaron al enemigo en vano. Las criaturas generadas por el cuerpo del Triexa eran demasiado numerosas y estaban demasiado dispersas para tratarlas adecuadamente. Era imposible proteger a la vasta población de la India. Los dioses indios habían optado por centrar su atención en el cuerpo del Triexa en un alboroto cerca de Delhi. Si pudieran derrotarlo, entonces podrían proceder a salvar al resto de la población. Los daños colaterales aumentaban, pero los dioses indios se mantenían firmes.
Esgrimían armas de creación y destrucción, pero el Triexar fue el portador del fin de los tiempos. La bestia del apocalipsis. Las propiedades de destrucción y creación no significaron nada para él, ya que su naturaleza caótica interrumpió la ley del mundo. Aún así, los dioses indios aguantaron, haciendo girar el chakram en la mano. En una batalla entre deidades, lo importante no era solo la fe, sino la autoridad. Un dios de las tinieblas se tragaría el poder de un dios del sol. El agua contrarresta el fuego, el papel vence a la piedra, todo se basa en la afinidad. En cuyo caso, en una situación de fuego contra fuego, gana el que tenga la llama más grande. Ahora imagina el Triexar como un agujero negro y trata de determinar qué contrarresta eso. Reagruparse. Indra dio la orden, los dioses siguiéndolos uno por uno. Su plan para derrotar rápidamente a uno de los cuerpos de Triexar fue defectuoso desde el principio. Si no había forma de contrarrestar a la Triexar con autoridad, entonces todo lo que quedaba era usar a quienes eran los catalizadores de los milagros. Héroes. En todas las leyendas, nunca fue verdaderamente un dios el que mataría una amenaza para los dioses. Fueron los campeones imbuidos de la bendición de los dioses y el potencial de la humanidad. De ahí los avatares indios del ciclo dármico. El problema era que esos héroes habían muerto hacía mucho tiempo, pero aún existía la esperanza. Indra y los otros dioses indios miraron hacia arriba, donde el dios único estaba sentado en el trono de los cielos y resucitaba a los antiguos guerreros y héroes de la tumba. Si este fuera el caso, entonces seguramente. Los ojos de Indra se entrecerraron al sentir una presencia familiar. Vishnu el conservador se sintió igualmente afectado, ninguno más que Surya. Mira la espada inmortal que venció al rey Rakshasa. En el extremo más exterior de la frontera de la India, la luz comenzó a brillar. Débil al principio, creció en intensidad antes de formar un anillo en espiral que se asemeja al chakram en la mano de Vishnu, impulsado no solo por la divinidad, sino también por la leyenda cristalizada del hombre. Deleítate con mis enemigos. Un asesino de lo demoníaco. Brahmastra, un arma capaz de destruir la creación y vencer a todos los seres. El arma fue arrojada, incineró todo a su paso y borró el engendro demoníaco que plagaba las fronteras de la India antes de regresar a la mano extendida de una figura que no se había visto en siglos. Rama, séptimo avatar de Vishnu y gran rey de Kosala. Su pelo rojo ondeaba en el viento, armadura blanca y borlas sueltas teñidas con la energía de un semidios. Estaba solo en la cima de una colina distante que dominaba una región de la India. Rama, mi avatar. Vishnu parecía aturdido. No más que eso, todos los dioses indios existentes se callaron al ver un espectáculo que nunca habían creído posible. Rama tomó aliento, sus pulmones se expandieron, los brazos cayeron a sus costados mientras soltaba un poderoso bramido al llamar. Karna. Arjuna. Los héroes más destacados de la epopeya india, el Mahabharata. Dos cometas guiados por una luz resplandeciente se dispararon sobre Rama y se elevaron por los aires. Uno estaba teñido por los fuegos del sol y el otro estaba envuelto en el resplandor del azul celeste de los cielos. Karna, hijo de Surya y Arjuna, hijo de Indra. Oh, Surya, mira. No hay más debilidad en el campo de batalla. Una voz, tranquila, gentil y resuelta resonó en los labios de Karna. Todo su cuerpo estaba envuelto en llamas, pétalos parecidos a lirios que se formaban sobre su espalda mientras la punta de su lanza se sostenía en alto y apuntaba hacia el cielo. Surya sintió que su cuerpo se enfriaba. Él era el dios indio del sol y podía sentir la intención dentro de las palabras de Karna. No, no de nuevo. Fue lo mismo que ese día hace mucho tiempo. Karna. Arjuna observó cómo se formaba un sol en miniatura sobre la espalda de Karna, brillando con una ferocidad que lo incineraría todo. Eran rivales, enemigos eternos, pero en este caso, se movieron juntos, conociéndose mejor a través de cientos de batallas. Esta vez, ganaría este desafío final y no atacaría por la espalda. Un duelo justo. Karna. Arjuna apretó sus manos en puños y miró fijamente el subcuerpo del Trieksa. El ganador sería el que derrotara al adversario ante ellos. Karna se tomó un momento para ver el rostro del padre que había decepcionado una y otra vez, pero esta vez seguramente. Oh padre mío, perdóname. Este es el primer y posiblemente el último golpe que haré. Una lanza que solo podía golpear una vez, pero que poseía el poder de golpear incluso a los mismos dioses. La lanza de Karna se niveló sobre el cuerpo del Trieksa, sus propiedades antidivinas alcanzaron un máximo. Conoce la misericordia del rey de los dioses.
La energía del sol detrás de Karna comenzó a canalizarse, convergiendo en la punta de su lanza. Con este único golpe, causaré la extinción. Los pétalos sobre la espalda de Karna florecieron, el ojo del sol se abrió y se posó sobre el adversario mientras la armadura dorada de su persona se desvanecía. Queda reducido a cenizas, Vasavi Shakti. Una lanza de mortalidad hecha de relámpagos. Cada existencia es igualmente insignificante ante su poder. El subcuerpo del Trieksa sintió el peligro e inmediatamente trató de moverse, pero los dioses indios y el propio Arjuna no lo permitieron. Expansión del dominio sagrado. Dominio asegurado. Límites de aplicación del castigo divino. Todos aprobados. Una esfera de luz azul brillante apareció flotando sobre la palma de Arjuna, entrecerrando los ojos. Este fue el golpe final de Karna, y a su vez, Arjuna pondría todo su empeño en vencer al enemigo que tenía ante él con respeto. No habría forma de evitar esa lanza. Por la ira de Shiva, aquí termina tu vida. Arjuna movió su muñeca y envió la bola de luz hacia la ruta de escape planeada del Trieksa. Pasúpata. La luz del juicio descendió, extendiéndose hacia afuera desde la esfera movida que portaba propiedades antidivinas. Cuanto mayor sea la divinidad, mayor será la probabilidad de muerte. Los dos mayores fantasmas nobles de los héroes rivales del Mahabharata fueron liberados a la vez. No hubo escapatoria. Era inevitable. Las batallas en todo el mundo continuaron. Cada héroe, cada ángel, demonio, diablo, humano o miembro de un panteón luchaba por ganar tiempo. Todos confiaban en el potencial de un solo santo hombre que había atrapado al cuerpo principal de Trieksa en un mundo separado. Cuanto más tiempo dieran, más posibilidades había de ganar. Del mismo modo, si los subcuerpos del Trieksa fueran derrotados, seguramente debilitaría al anfitrión principal. Cada espíritu heroico convocado entendió este punto tal como fue informado por el Dios único, pero no eran solo los espíritus heroicos los que luchaban por un propósito. Una de esas mujeres se dirigía a un lugar específico con una tarea que era tan importante como derrotar al Trieksa. Su nombre era Griselda IV, la monja que una vez estuvo a cargo de una pequeña iglesia por un crujido. También fue madrastra y maestra de Zenobia IV, lo que convirtió a Griselda en una maestra de la espada. Llevaba su peculiar hábito de monja y llevaba una espada guardada en una vaina gastada. Las fuerzas de la Iglesia se concentraron generalmente en el Vaticano, la ciudad en la que reside el Papa y donde se encontraban la mayoría de los textos y escritos antiguos. Era el eje central de la fe del Dios único, y como tal, normalmente estaba fuertemente custodiado. A la luz de los desastres que ocurren en todo el mundo, ni siquiera las fuerzas del Vaticano pudieron permanecer inactivas. Tulio Gesualdo, uno de los exorcistas más fuertes del Vaticano, lideró las fuerzas para defender al pueblo de Italia y la fe, luchando codo a codo con los ángeles y los ángeles caídos. Había sido reencarnado en ángel por el arcángel Michael. El Vaticano quedó en gran parte vacío, una barrera sagrada erigida para evitar que los enemigos se entrometieran y destruyeran sus cimientos. El Papa estaba ocupado en oración, arrodillado en el centro del Vaticano con un clero de hombres y mujeres santos que ofrecían su energía de fe para mantener el sistema de Dios arriba. Quedaron unos pocos exorcistas para defender al Papa y sus seguidores, pero ningún enemigo pudo acercarse. La conciencia de Dios estaba en todas partes, y daría una advertencia a sus ángeles y ángeles caídos en caso de que el Vaticano se viera amenazado. Además, los centinelas alados que Shirou se había recuperado de las pruebas de la espada sagrada estaban en una formación cruzada en todo el Vaticano. En cualquier caso, Griselda IV pisó el Vaticano por primera vez en varios años. Fue un presentimiento lo que la llevó aquí, junto con una promesa que una vez le había hecho a un querido amigo del que se había separado hacía mucho tiempo. Al igual que Tulio, Griselda se había reencarnado en ángel. Las alas en su espalda y el aumento de su reserva de energía mágica eran prueba suficiente de sus cambios recientes, pero se apartó del tema. Aparte de querer controlar a Zenobia y su misión de seducir a reclutar una nueva perspectiva valiosa de la iglesia, la mente de Griselda estaba ocupada en ese momento. Tenía el buen presentimiento de que hoy no iba a ser un buen día. Por supuesto, ella sabía esto cuando el mundo de repente se fue al infierno, pero esto era un asunto diferente. El Dios único y los demás miembros de los panteones podrían ocuparse de la seguridad del mundo. Tenía un problema más personal que atender. Ella caminó con dificultad, con expresión amarga. Dios ofreció mucha protección al Vaticano, pero Griselda no pudo evitar sentir que había algunas cosas que Dios podía pasar por alto en su misericordia.
Por ejemplo, las barreras del Vaticano no advirtieron contra la entrada de sacerdotes y monjas registrados. La siniestra sensación que sintió Griselda solo se hizo más fuerte a medida que se acercaba a su destino. La Capilla Sixtina del Palacio Apostólico. Los murales pintados de los cielos que se encuentran en el techo del lugar sagrado proporcionaron buena fe y karma a todos aquellos que dieron testimonio de su grandeza. También se dice que quienes hayan visitado el edificio llegarían al lugar más cercano a Dios en un sentido espiritual. Griselda sería la primera en decir que tal especulación era cierta. Aquellos que entrarán a este lugar santo serían bendecidos y recibirían la protección de Cristo Todopoderoso. Al entrar en la capilla, Griselda hizo la señal de la cruz y caminó por la larga cámara interior decorada con pinturas de renombre que legaron la gloria al Dios Altísimo. Había un banco situado cerca del altar de oración de la habitación. Allí estaba sentada la figura de un amigo que no había visto en muchos años, pero con la que siempre había estado en contacto. Griselda no dijo una palabra mientras se acercaba. En cambio, inclinó la cabeza y se sentó en una fila opuesta al hombre frente a ella. Inclinó la cabeza y rezó una pequeña oración a la Virgen María y al Padre de arriba. Finalmente, cuando el silencio se prolongó, inclinó la cabeza hacia arriba y habló. «Sabía que estarías aquí, viejo amigo», dijo con reserva, viendo cómo el hombre frente a ella no mostraba signos externos de registrar su voz. «La oscuridad te ha consumido, Ayacolli». Aquí los hombros del hombre comenzaron a temblar. Le temblaban las manos que tenía frente a él y unidas en oración. «Griselda», dijo con voz ronca. «Si hubiera sabido que iba a llegar a esto, debería haber luchado más duro». Griselda negó con la cabeza y frunció los labios. «No deberías haber buscado el poder en primer lugar. Esa oscuridad que encontramos ese día debería haber quedado intacta. En cambio, pensaste que eras capaz de controlarla. Y vivimos ese primer encuentro por eso». Ayacolli estaba jadeando por aliento. «Deja, Griselda. No sé cuánto tiempo podré mantener la cordura. Las bendiciones de la Capilla Sixtina solo pueden ayudar hasta cierto punto». Griselda negó con la cabeza. «Me temo que no puedo hacer eso. Si pierdes el control del mal dentro de ti dentro del Vaticano, podría ser un problema demasiado grande para quienes luchan por el bien de nuestro mundo. Lo sabes tan bien como yo, Ayacolli. ¿Por qué otra razón habrías venido aquí sabiendo que este era el primer lugar al que había venido a buscarte?» Ayacolli hizo una mueca, pero logró esbozar una sonrisa irónica. «Hicimos una promesa, ¿no? Si alguna vez perdía el control, dijiste que serías tú quien me detuviera. Y yo he venido». Griselda apretó los puños. «Entonces, ¿qué estás esperando? Date prisa mientras todavía tengo algo de cordura». Ayacolli se volvió hacia Griselda, dejándose completamente abierto. Griselda no respondió. Matar a un amigo nunca fue fácil. «Griselda, date prisa. Este mal está mucho más contaminado que cualquier otra cosa en este mundo. Está maldito, y su poder es suficiente para abrumarme y empujarme a hacer cosas que nunca haría. La única razón por la que tengo cordura en este punto es porque el poder del mal se debilitó después de que la mayoría entró en el Triexa». Griselda permaneció en silencio antes de hablar finalmente. «Dios nunca abandonaría a su rebaño. Su misericordia prevalece sobre todo. El hecho de que me estés hablando ahora mismo significa que todavía hay una posibilidad de salvarte. ¿No dijiste que nunca morirías hasta que hayas acariciado estos pechos? No me motives». Ayacolli apretó los dientes. «Hablo en serio, Griselda, no puedo aguantar mucho más. Y hablo en serio también». Griselda se puso de pie, sus alas angelicales extendiéndose, la energía sagrada exudando de ella en oleadas. «Trátese a sí mismo como trataría a los demás. Ayude a los que necesitan ayuda. Es casi como si hubiera olvidado a qué tipo de religión pertenece, viejo amigo». Silencio. «Sí, supongo que sí. Esto no será fácil, Griselda, y si fallas, no olvides nuestra promesa. La guerra exterior contra los Triexa no tendría sentido si no se reprime el mal que hay dentro de mí. No dejaré que llegue a eso». Ayacolli no sabía de dónde había sacado Griselda tanta confianza, pero le dio la bienvenida por encima del vacío menguante en su mente. «Rezo para que no lo haga». El sonido de dos espadas que se desenvainaban de sus vainas resonó dentro de las cámaras interiores de la capilla. «Que empiece el final».